Según medios polacos, misiles rusos impactaron sobre Polonia y mataron a 2 personas. Es la primera vez en la guerra de Ucrania que armamento ruso cae sobre un país de la OTAN. Esto el día que Rusia lanzó el mayor bombardeo sobre Ucrania desde que empezó la invasión. Los ataques sobre la infraestructura energética causan apagones en todo el país. Este martes 15 de noviembre de 2022, la humanidad alcanzó los 8.000 millones de personas con enormes retos para nuestra especie. El mayor de todos, combatir las desigualdades materiales, de derechos y de oportunidades que marcan nuestras vidas en función del lugar del mundo en el que nacemos. Las 20 potencias del planeta se reúnen en Indonesia en la cumbre del G20. La invasión rusa de Ucrania y los impactos del conflicto sobre la economía global marcan la agenda impulsada por Washington. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Comenzamos esta edición con una noticia que enciende las alarmas de la comunidad internacional. Según reporta la agencia de noticias Associated Press, un bombardeo de misiles rusos en la red eléctrica de Ucrania hizo que la guerra se extendiera a los países vecinos. 2 cohetes rusos habrían golpeado a Polonia en una zona cerca de la frontera con Ucrania y causado la muerte de 2 personas. Recordemos que Polonia es país miembro de la OTAN. Insistimos, esta sería la primera vez desde el inicio de la invasión que armamento ruso cae sobre un país miembro de la Alianza Atlántica. El incidente se habría producido en el marco del mayor bombardeo ruso sobre Ucrania desde que empezó la ofensiva. La OTAN investiga los hechos que Rusia niega, mientras el gobierno de Polonia reunió al Consejo de Seguridad Nacional. Escuchemos al portavoz del gobierno polaco. Debido a la situación de crisis, el primer ministro Mateusz Morawiecki, en consulta con el presidente Andrzej Duda, ordenó una reunión en la Oficina de Seguridad Nacional con miembros del Comité de Seguridad y Defensa Nacional. Se proporcionará cualquier información que se presente hoy en el comité. Más tarde, y si es necesario, se pondrá a disposición del público tanto como sea posible. Les informaremos sobre estos eventos. Hago un llamado a no publicar información no confirmada hasta entonces. La comentaremos e informaremos después de la reunión que se llevará a cabo. Como decíamos, Rusia volvió a bombardear todo el territorio ucraniano. Las autoridades de Kiev aseguran que Rusia lanzó este martes un centenar de misiles, provocando apagones a lo largo y ancho del país. Las autoridades ucranianas alertan que la situación energética es crítica a raíz de la ola de ataques, especialmente en las regiones norte y central. En la capital, Kiev, los bombardeos impactaron sobre un edificio residencial y al momento se reporta un fallecido. Se lanzaron 85 ataques con misiles contra Ucrania, contra nuestras ciudades, principalmente en la infraestructura energética. Está claro lo que quiere el enemigo, no logrará su objetivo. Todavía pueden haber alrededor de 20 ataques por venir, por lo que les pido a todos que se cuiden y permanezcan en los refugios por un tiempo. Sé que los ataques cortaron el suministro eléctrico en muchas ciudades de nuestro país. Estamos trabajando, restauraremos todo, sobreviviremos a todo. Gloria a Ucrania, lo estás haciendo muy bien. Según las proyecciones de Naciones Unidas, hoy martes 15 de noviembre de 2022 ya somos 8.000 millones las personas que habitamos la Tierra. El mayor reto para la humanidad es combatir las injusticias que marcan el desarrollo de nuestras vidas en función del lugar del mundo en el que nacemos. Desigualdades materiales, de acceso a recursos, a oportunidades, de derechos y de impacto de la crisis climática sobre nuestros hogares. Un nuevo hito para la humanidad. Este martes nació en República Dominicana Damián, que Naciones Unidas considera el habitante número 8.000 millones. Una celebración de la diversidad para la ONU, pero con advertencias. Los recién llegados a la Tierra encuentran un planeta en emergencia. Miles de millones de personas están luchando. Cientos de millones se enfrentan al hambre e incluso a la hambruna. Números récord están en movimiento en busca de oportunidades y alivio de la deuda y las dificultades, las guerras y los desastres climáticos. En 2023, India superará a China como el país más poblado.
El gigante asiático se enfrenta a un grave declive de su tasa de natalidad y más de la mitad del aumento de la población se concentrará principalmente en África. Concretamente, las naciones subsaharianas contribuirán con más de la mitad del crecimiento de la población mundial previsto hasta 2050. En Nigeria, por ejemplo, la edad media es de 17 años. La creciente población en Nigeria se debe a que no controlamos nuestra tasa de crecimiento. Si miras al norte, son libres de casarse con hasta 4 esposas y cada esposa puede tener tantos hijos como quiera. Desde el sur, sabemos que por las dificultades económicas la gente tiende a no tener demasiados hijos. El estudio de la ONU también refleja que para 2050 habrá un 10% más de personas mayores de 65 años, con fuertes impactos en Europa. En nuestro país, ad ejemplo, en Italia, la crescita es pari a cero. Somos 8.000 millones, pero en nuestro país, Italia, el crecimiento es cero. Nos creemos que los jóvenes de hoy ya no pueden formar una familia por una serie de problemas. Con un crecimiento ralentizado desde 1950, se espera que 2080 sea la década en la que el mundo alcance su pico de habitantes, con más de 10.400 millones de personas. En la actualidad, 2/3 de la población mundial vive en un país o área donde la fecundidad es inferior a 2,1 nacimientos por mujer, el nivel considerado óptimo para garantizar el reemplazo generacional. En Bali empezó oficialmente la cumbre del G20. Los representantes de los 20 países más ricos del mundo trabajan en una declaración conjunta. En el borrador, la mayoría de estados condenan la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, el texto refleja las distintas posiciones entre los miembros del grupo, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, India y China, así como Rusia. Bali, Indonesia, fue el destino del G20, la reunión de los líderes de las principales economías del mundo. En la agenda de la primera jornada, un tema opacó a los demás: la guerra en Ucrania, presente hasta en el discurso inaugural. Ser responsable aquí también significa que debemos terminar la guerra. Si la guerra no ha terminado, será difícil que el mundo avance. Y es que la mayoría de los países asistentes, como Estados Unidos o Francia, firmarán una declaración conjunta de condena de la guerra de Ucrania, un tema que preocupa a todos los invitados, en una ocasión en la que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aprovechado para pedir que las naciones del G20 apoyen su plan para acabar con el conflicto, con propuestas como la creación de un tribunal especial para condenar la agresión de Rusia, que ésta reconozca la integridad territorial de Ucrania o el intercambio total de prisioneros. Y habló de un G19 en una clara exclusión de Rusia. Estoy convencido de que ahora es el momento de que la guerra destructiva rusa debe y pueda detenerse. Algo que Rusia, representada por el canciller Sergei Lavrov en la cumbre, interpretó como la negativa de Ucrania al inicio de las negociaciones. Todos los problemas están en la parte ucraniana, que se niega categóricamente a mantener cualquier conversación y viene con condiciones obviamente irreales e inadecuadas para esta situación. Una situación que se ve con preocupación desde el G20, que ya ha asegurado va a firmar una declaración de condena de cualquier amenaza de uso de armas nucleares por parte de cualquier bando. En Irán, mañana se cumplen 2 meses de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral. Este martes empezó una huelga de 3 días que aúna el movimiento desatado por la muerte de la joven kurdo iraní con la conmemoración de las protestas masivas de 2019 en las que la fuerza pública también mató a cientos de personas. Nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel con los detalles desde Teherán. Esta huelga nacional que ha sido convocada por 3 días y que comenzó hoy, no solamente está llamada a recordar a Mahsa Amini, esa joven kurda que hace ya 2 meses fue detenida por la Policía de la Moral y 2 días después falleció en un hospital de Teherán, sino especialmente para recordar a miles de personas que hace 3 años, en el 2019, en esta misma fecha, en el mes de Abán, como se conoce por el calendario persa, salieron a protestar por el aumento repentino del precio de la gasolina y en aquel momento la represión
represión, si bien no se sabe si fue mayor, si fue mucho más concentrada en pocos días y bastante violenta. Algunas versiones hablan de más de 300 fallecidos y otras, como la que citó la agencia de noticias Reuters, que hablaba con fuentes gubernamentales locales, gente que habló fuera of the record, hablaba de 1.500 muertos en aquel momento. Así que hoy querían recordar a estas personas. Estuvimos dando vueltas por Teherán y vimos parte de los sectores comerciales parcialmente cerrados. También veíamos mucha gente caminando en la calle, intentando unirse, y cuando se unían, pues cantaban esos eslóganes que se han convertido en símbolos de estas protestas, incluido muerte al dictador. Y también veíamos muchas mujeres sin el velo como acto de protesta. Y esta huelga es importante para quienes están en las calles desde hace 2 meses, porque una de las críticas que hacían al sector económico es que no se habían arriesgado a apoyar estas protestas. La indignación cada vez es mayor, la rabia es cada vez mayor, pero muchas personas se preguntan cómo poner en riesgo sus negocios o su vida económica por algo que no saben qué va a pasar. Así que para quienes protestan, lo que sucedió hoy ha sido bastante importante. En México, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a la relatora especial para México, presentaron un tercer informe del mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa, en el que advirtieron que si las autoridades que investigan el caso no tienen independencia, no habrá justicia. Recordemos que se trata del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de un colegio en el estado de Guerrero en 2014. Los detalles en el reporte de nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el tercer informe del mecanismo especial de seguimiento al asunto Ayotzinapa. En el documento, la CIDH expresa preocupación por algunos aspectos, por ejemplo, la demora injustificada en la aplicación de órdenes de aprehensión, y reiteran su inquietud por la cancelación de 21 órdenes de aprehensión que ya habían sido libradas. También advierten que, a pesar de que existe un contexto político favorable al más alto nivel, en alusión a la apertura que hay por parte del Ejecutivo, persiste mucha resistencia para entregar información o archivos que están en manos de instancias de seguridad nacional. En este sentido, también advierten que la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa ha visto entorpecida su labor, pues no ha tenido el mismo acceso a la información que sí tienen, por ejemplo, la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad y el propio GIEI. Establecen que es necesario profundizar en la responsabilidad penal por el delito de desaparición forzada, con especial énfasis en la cadena de mando política, militar y de instancias de seguridad civil. Recomiendan establecer una política de comunicación que evite la contradicción en la que han incurrido las distintas instancias. También proponen que sea un solo juzgado el que tenga conocimiento de los distintos procesos relacionados en el caso Ayotzinapa. Las integrantes de la CIDH, en conferencia de prensa en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgues de Ayotzinapa, refrendaron su compromiso para acompañar a los familiares, a los padres de los estudiantes en la búsqueda de justicia y acceso a la verdad. Establecieron que el caso de la desaparición de los 43 normalistas no es aislado, que se da en un contexto de constante violación de los derechos humanos en Guerrero, y en un país en el que hay más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas y 52,000 cuerpos aún no identificados. Y en medio de las preocupaciones climáticas globales, nuevamente activistas intentan llamar la atención sobre la emergencia planetaria, lanzando pinturas sobre obras de arte. Esta vez el escenario de la acción fue el Museo Leopold de Viena, Austria. Los activistas del grupo Last Generation echaron pintura negra sobre la obra Muerte y Vida de Gustav Klimt y pegaron sus manos al vidrio que protege el cuadro. Los activistas, detenidos por las autoridades, pedían detener los proyectos de explotación de gas y petróleo que, según dijeron, son una sentencia de muerte para la humanidad. Así llegamos al final de esta edición. Sigan con nosotros en France 24 y France24.com.